Buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta jornada y principalmente indicaros que va a transcurrir bajo lo que es el título de Valoración de daños colusorios en el espacio económico, el cártel de los fabricantes de camiones. Sobre todo, agradecer la presencia tanto de don Vicente Caballer, aquí a mi derecha, como de Natividad Guadalajara, quienes nos van a ilustrar sobre lo que es la valoración de estos daños colusorios en ese espacio. Y principalmente, para quienes no conozcáis, cosa que es difícil a don Vicente Caballer, él es doctor ingeniero y catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia y está adscrito al Centro de Investigación Económica, de Investigación en Ingeniería Económica y Gestión de la Salud. Ha sido reconocido por sus contribuciones en el ámbito de la tasación, donde cuenta con 25 libros y más de 100 artículos científicos publicados, y además de la constitución e puesta en marcha del máster en Ciencias Inmobiliarias. Don Vicente es autor de un método sincrónico para la cuantificación del daño emergente en camiones españoles y en relación a esta temática su método ha logrado contribuir a una sentencia condenatoria a través del Juzgado Mercantil número 3 de Valencia que confirma la demanda y valida la prueba pericial aportada por CCS Abogados. Esta sentencia, de 30 de diciembre del 2019, viene a raíz de la sanción de la Comisión Europea del 2016 con 2.930 millones de euros a los fabricantes MAN, Volvo Renault, Iveco, Daimler, Mercedes-Benz y DAF. En 2017, además, se sancionó con 880 millones a Scania por haber pactado precios de venta de sus vehículos y haber repercutido a los compradores los costes derivados del cumplimiento de las normas en materia de emisiones contaminantes. Se trata de la mayor multa impuesta hasta la fecha por Bruselas en materia de derecho de la competencia. Y en esta resolución ha sido crucial el informe pericial y la cuantificación con la mayor precisión posible del sobrecoste sufrido por los transportistas. Todo ello en base al precio pagado, modelo de vehículo y año, y un elevado número de variables donde se han utilizado varios modelos econométricos para cuantificar el daño. Además, unas recientes sentencias de 6 de febrero del Juzgado de Primera Instancia de Cáceres ha estimado íntegramente la demanda y da validez al informe pericial presentado por CCS Abogados en el que ha intervenido el ponente que tenemos aquí con nosotros. Sin más, voy a dar paso, en primer lugar, a Natividad Guadalajara, que es catedrática de la universidad y perteneciente al Centro de Investigación de Ingeniería Económica y Gestión de la Salud y directora del Centro de Investigación en Ingeniería Económica, INECO, quien nos va a hablar principalmente de la formación y capacitación en materia de tasación de estos costes. Mati. Muchas gracias por invitarme a esta conferencia del profesor Vicente Caballer. Bueno, yo solamente quería comentar que el profesor Vicente Caballer ha sido mi director, mi jefe durante muchos años. Me he formado toda mi trayectoria académica con él, me he realizado mi investigación con él y bueno, tengo que decir que es un gran experto o el mejor experto de valoración de toda España. Toda su trayectoria académica ha girado en torno a la valoración de activos en general, tanto de inmuebles como de empresas, como de intangibles. Lo último, lo más reciente, es el tema de la valoración de daños colusorios, pero previamente también ha participado como asesor en la redacción del reglamento de la ley del suelo, que tanta importancia tiene en España. Bien, a lo largo de esta trayectoria académica e investigadora, pues tengo que decir que él ha sido fundador, el mentor del máster de Ingeniería de la Valoración y Tasación que llevamos impartiendo en la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente yo soy la directora, pero bueno, entre los dos hemos llevado durante 23 años. Estamos actualmente en la 23ª edición, Es un máster que se realiza online. Tenemos alumnos de toda España, de Latinoamérica, también de algunos países de Europa y que está teniendo mucho éxito. Y entonces la idea es que esta conferencia se traslade en un curso de formación. Previamente, el año pasado, ya dimos un curso pequeño, reducido, de 20 horas sobre valoración de daños colusorios, pero ahora el proyecto es más ambicioso y queremos, de cara al curso próximo, en septiembre, comenzar un curso de valoración de daños colusorios. El profesor sería
Vicente Caballé, sería un curso a distancia y se integraría, la idea es integrarla dentro de ese máster y nada más. Estáis todos, el que quiera inscribirse en este curso, pues ya sabe dónde estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natividad. Y a continuación, pues damos paso a don Vicente Caballé. Vicente, cuando quiera. Buenas tardes. Mis palabras primeras deben ser de agradecimiento al decano de este colegio que me acoge, Salvador Puigdengolas, de gratos recuerdos de mi juventud, no por él, sino por su padre. También a la profesora Natividad Guadalajara, que ha tenido la amabilidad de venir a oír esta conferencia, a todos ustedes también por la atención, así como los que se hayan podido conectar por internet, concretamente de la Universidad de Granada y de Madrid, pues hay gente que nos estará escuchando. A todos, gracias por atenderme. Hay un tema que yo diría como previo, que es que con la valoración de daños colusorios se abre un inmenso mercado profesional para los ingenieros. Esto es previo, pero es muy importante. ¿Por qué? Pues porque el tema de la defensa de la competencia está siendo un tema muy importante desde que pasó por la Comisión de Defensa del Mercado y de la Competencia de Margaret Vestager, una señora muy valiente, que tuvo la osadía de empezar a enfrentarse a determinados abusos de muchas empresas multinacionales. Entonces, cuando hemos entrado un poco en el meollo de la cuestión, es decir, cuando se habla de una multa de 3.000 millones de euros, vemos cómo va apareciendo la tecnología por todas partes. Es decir, que hay un primer enfoque que es meramente legal. Entonces, los jueces, los magistrados emiten sus dictámenes. Hay otra parte valorativa en una primera instancia, que podría ser métodos de valoración, métodos econométricos sobre todo, de lo que hablaremos. Pero cuando se llega a un enfrentamiento más profundo entre informes de contrapartes, se ve el papel tan importante que juega la tecnología. El papel de que la variable más explicativa de un camión pues es la potencia y la segunda variable pues es el peso, y que el mercado por ejemplo, de veleros pues es la eslora. Y entonces que hay una serie de características técnicas que hace necesario el conocimiento técnico. Por consiguiente, eso supone la apertura de un mercado profesional que debemos llenar fundamentalmente los ingenieros y también todos aquellos que tengan una actividad técnica. Es decir, que en caso de químicos o de otras profesiones, pues aunque no tengan el título de ingeniero, son técnicos. Y si repasamos las principales decisiones de la Comisión en el entorno económico europeo o en la Comisión Española de Defensa del Mercado y de la Competencia, pues vemos que aparece en primer lugar todo lo relacionado con las telecomunicaciones y la informática. En segundo lugar aparece la industria, aparece ha aparecido recientemente la agricultura, es decir, que aquí aparece un conjunto de actividades donde los ingenieros pues debemos de asumir este reto y crear empleo, sobre todo para la gente joven recién salida de la universidad, que puede ser esta una posibilidad de trabajo.
Bien, dicho esto, para saber exactamente de lo que estamos hablando desde el principio, valdría la pena empezar diciendo que cuando los economistas neoclásicos inventaron el modelo de la competencia perfecta, la sociedad occidental se volvió loca de alegría porque creían que habían encontrado la piedra filosofal del conocimiento económico, que era lo mismo que explicar la economía del mundo. Entonces, el señor que está esperando las rebajas para comprar más se situaba perfectamente en el extremo inferior de la demanda. El fabricante que veía que tenía mucha demanda, pues se alegraba muchísimo porque iba a hacer. Es decir, que mucha gente se sintió como protagonista de aquella operación tan magnífica cuando la curva de la oferta y la demanda se cruzaban en un punto, algo así como el eje de unas tijeras, y la oferta y la demanda iban de la misma manera que se corta un papel o una tela, generando el precio de equilibrio. Este precio de equilibrio era ventajoso para todos, para los compradores, para los vendedores y sobre todo para la sociedad, porque era también algo así como una gran maratón, donde todos corrían a favor de ganar y a favor también de competir, solo por competir, pero también por la ganancia. Entonces apareció el modelo de competencia perfecta y era maravilloso. Pero rápidamente dos economistas muy importantes empezaron a poner pegas. Por ejemplo, Paul Samuelson. Paul Samuelson, pues quitó la moral a todo, es decir, la competencia perfecta está muy bien, pero es como el cristianismo, que nunca se ha llevado a la práctica. Es decir, que está muy bien la teoría, pero esto está en los libros. Y eso pues ya empezó a la gente a pensar. Claro, si nosotros vemos la formulación de la competencia perfecta, pues tiene que ser un mercado libre, concurrente, transparente, de libre entrada e homogéneo, pues esto no se cumple así. Pero llegó otra señora economista, que era la señora Robinson, que dijo, hay que enseñar economía a los ciudadanos para que no les engañen los economistas. ¿Esto qué quería decir? Pues esto quería decir que, mire usted, ya cuando se popularizó la competencia perfecta, desde el economista de la facultad hasta el que no sabía nada, decían, es la oferta y la demanda, es el mercado de competencia perfecta. Es decir, que esos eran los que estaban engañando al pueblo. ¿Por qué? Porque el mercado no es frecuentemente ni siempre de competencia perfecta. Y entonces escribe un libro importante que es La teoría del monopolio y del oligopolio. Y lo que antes era una excepción, que era que hubiera competencia perfecta y algún monopolio, se estaba convirtiendo en la realidad, que era que lo normal es los monopolios, oligopolios, los oligosonios y los monosonios, y lo raro es la competencia perfecta. Bien. Entonces, estudiando a fondo la competencia imperfecta, pues tenemos que la realidad es dos extremos. Por un lado, la competencia perfecta y por la otra el monopolio. Y en medio, pues se dan todas las posibilidades que queramos imaginar. Esto implica, de alguna manera, que la realidad es como es. Esto no se puede de ninguna manera manipular. Pero es que además esto fue aprovechado por algunos grandes
empresarios para llegar a la colusión. ¿Qué diferencia hay entre el oligopolio y la colusión? Pues basta ver el diccionario de la Real Academia. Dice que el oligopolio pues son pocos compradores frente a muchos vendedores, pero la Real Academia, cuando define la colusión, establece que es una organización para incidir en el mercado, beneficiarse en contra de terceros. Entonces, claro, cuando estos monopolios nacen de manera natural, esto es lo que ocurre, pero cuando estos monopolios y oligopolios nacen para beneficiarse y perjudicar a terceros, pues entonces lo que ocurre es que entonces ya es colusión, ya es un delito. Y eso justifica que tanto el espacio económico europeo, a ámbito nacional, como la Constitución española y la Organización Española persigan las acciones colusorias. Bien, ¿cuáles son las ventajas, a ver, sí, de la competencia perfecta? Sí, ya lo veo. La competencia perfecta y el monopolio, pues aquí los tenemos. En primer lugar, vemos las dos cruces de la oferta y la demanda, hay un punto de equilibrio. El azul es la ventaja que tiene el comprador, el excedente del consumidor, es decir, están los que estarían dispuestos a pagar un precio superior y tienen la ventaja de pagar un precio menor, y debajo están los que producen con mucha productividad, que estarían dispuestos a cobrar menos y pueden cobrar más. Cuando se pasa de la competencia perfecta a la incompetencia perfecta, pues vemos que hay un cambio. ¿Qué pasa en el cambio en la segunda? A ver, sí, a ver, no. En la segunda figura, pues en la segunda figura vemos cómo la cantidad disminuye y el precio aumenta. Vemos las dos flechitas, una del precio que sube y la otra que baja. Evidentemente ya se produce una diferencia de precios, es decir, que en el caso del monopolio o del oligopolio tenemos un incremento de precios para el consumidor y tenemos también menos consumidores o compradores porque el precio es más alto. Y aparece ahí un triangulito amarillo que significa el beneficio social. Al disminuir de Q sub 0 a Q sub M aparecen menos compras, por lo tanto menos personas que se benefician de ese mercado. Pero además estaríamos en una maratón de cojos donde no importa el que llegue el primero, sino que todos esperarían para llegar todos en manada. Es decir, que el oligopolio colusivo es como una maratón de cojos, que en vez de correr a ver quién gana, pues todos corren para entrar todos conjuntamente. Esto es debido a que cuando hay un monopolio o un oligopolio, entonces lo que hace el comprador no influye para nada, la demanda sigue siendo igual, pero la oferta viene dada porque los costes marginales son igual al ingreso marginal y entonces aparece este nuevo equilibrio. Bueno, pues entonces ya vemos una cosa, que es el objetivo de cualquier valoración de daños colusorios. Por una parte está el interés público, el triángulo amarillo, y por otra parte está el interés privado, la parte que repercute sobre los propios asociados. El interés público es la multa de más de 3.000 millones de euros que la Comisión impuso a los fabricantes. Esa es una parte, digamos, pública, y eso pues hay técnicos que están trabajando para fijar esa fecha. Y después está la parte del sobreprecio, que es de interés privado, que es lo que demandan
los compradores de camiones, en este caso, o los usuarios de las telecomunicaciones, o los compradores de harina o de tantos cárteles como han habido, los que demandan, digamos, a las empresas que le ha causado el daño. Entonces son dos tipos de valoraciones. Por eso la Unión Europea, en su tratado fundacional, el artículo 101 y 102, dice que serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos. Vamos a pasar una otra para que se vea. Todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior. Es decir, que esto ya lo que hemos visto en las figuras anteriores justifica esta decisión. También en la Constitución del año 78 aparece un artículo en defensa de la competencia perfecta y con un pequeño asterisco que dice que se tendrá en cuenta la utilidad pública en algunos casos. También tenemos dos planos. Hay operaciones colusorias, acciones colusorias que se dan en el marco de varios estados de la Unión Europea, y entonces es la Comisión de la Unión Europea la que tiene que sancionar, y hay otros, digamos, otras operaciones colusorias que son de ámbito nacional y que son la propia Comisión de la Competencia española la que tiene que establecer estas sanciones y estas infracciones. No obstante, la capacidad disuasoria o la capacidad, digamos, judicial, pues la tienen que transferir a los propios estados. Entonces nosotros, en este caso de los camiones, estamos hablando de un cártel de ámbito de toda la Comunidad Europea que ha tomado la decisión, la Comisión de la Unión Europea, pero que después son los tribunales, los distintos tribunales de cada país, los que tienen que aplicar esta legislación, y los jueces españoles los que tienen que decidir al respecto. La Unión Europea viene a incidir en el tema colusorio en tres planos. Un primer plano es el plano que podríamos decir legislativo, fundacional, como es la directiva que acabamos de hacer referencia, o como es el artículo del texto fundacional de la Unión Europea, donde establece una política general. Otra fase o otra acción que tiene la Unión Europea es la guía. La guía es un documento elaborado por la propia Comisión que establece qué forma, de qué manera se tiene que cuantificar, de una manera muy primaria. Ahora la guía ha quedado como una cosa orientativa, porque se han hecho muchísimos estudios que de alguna manera la han superado. Y la tercera parte está en las decisiones. Las decisiones son las sanciones que toma para establecer la infracción y, por lo tanto, la cuantía que se tiene que restituir a los, digamos, afectados. La guía de la Unión Europea pues tiene unas 80 páginas, más o menos, pero se reduce al esquema que tenemos aquí delante. En este esquema podemos ver cómo los métodos de cuantificación del daño, es decir, el informe de la valoración, el informe o dictamen de la valoración, se
puede distinguir los métodos comparativos de otros métodos. Hay una sentencia muy importante en el juzgado número 9 de Barcelona sobre los sobres. Una cosa tan insignificante que es que había un cártel formado por los fabricantes y vendedores de sobres, por ejemplo, que se utilizan para las elecciones, y entonces es lo que se llama el cártel de los sobres. Entonces, en este cártel, pues, en la sentencia viene a decir poco más o menos que solo son los métodos comparativos los importantes y que los otros métodos que están relacionados con la línea de la propia empresa, es decir, buscar el daño colusorio a través de las cuentas de cada empresa y otros que pueden existir, que estos no tenían validez frente a los métodos que proponemos aquí. Aquí vemos dos tipos de métodos, los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Hasta ahora, los métodos diacrónicos pues son los más usados. Ahora lo veremos por qué. Pero en este momento, estos métodos pues tienen una pega que la vamos a ver muy pronto, y dice el nombre, quiere decir que métodos donde el daño colusorio se establece comparando distintos periodos del cártel, ex ante, ex post y durante el cártel. Eso quiere decir que no hay sincronía entre digamos, lo que vamos a estudiar, que son el efecto del cártel en el tiempo. Mientras que los métodos sincrónicos se refiere a el análisis en el mismo periodo de tiempo de dos mercados, que ahora veremos qué características tienen. Dentro de los métodos diacrónicos, pues están unos métodos comparativos clásicos. Para los que sepan algo de valoración, serían los métodos sintéticos, que vienen empleándose desde tiempo de los egipcios, hace 3000 años antes de Cristo, y están en cualquier libro de valoración, y los métodos econométricos, que son los que vamos a tratar a fondo y que son los más importantes. Y los métodos sincrónicos, tenemos dos tipos de mercados o de comparaciones, los geográficos y los sectoriales. Bien, ¿cuál es el problema que tienen estos métodos, digamos, específicos? Pues más o menos de lo que se trata es para calcular el daño colusorio, comparar el mercado real que está cartelizado con el mercado que hubiera habido si ese mismo mercado no estuviese cartelizado. Es un poco aquella canción de los que somos ya mayores que dicen que sé que sufrirás por lo que pudo haber sido y no fue. Es decir, tenemos lo que fue, ¿qué es? Precios cartelizados. Lo que pudo haber sido, ¿qué fue? Que ese mercado no estuviera cartelizado. La diferencia entre el mercado cartelizado y el mercado no cartelizado es la indemnización, el daño que se ha cometido a ese comprador. Pero claro, lo que pudo haber sido no fue, ¿qué es? Eso es una ucronía, eso es una hipótesis, eso es un mercado que no existe. Es un mercado que hay que construir y eso es realmente difícil. Ese mercado, por ejemplo, pues podría ser, en el caso de los geográficos, si el mercado de camiones hubiese sido cartelizado solo en España y no en el resto de Europa, pues nosotros hubiéramos podido comparar los precios de Francia con los precios de España. ¿Vale? Ese sería el mercado
digamos, sincrónico geográfico. Pero como toda la Comunidad Europea está cartelizada, lo único que podía servir es el tema de comparar con el mercado americano. En Estados Unidos está el mercado más importante del mundo en el tema de los camiones y ha tenido una tendencia. Entonces esa hubiera sido una posibilidad. Aquí podemos ver la gráfica, ofrece un ejemplo sencillo de interpolación lineal. La línea de puntos muestra el precio interpolado sin la infracción y la línea continua los precios realmente observados. Bien, vemos cómo hay una primera... Esto está en la propia guía, es decir, que este esquema está en la propia guía. Vemos cómo hay una línea quebrada que llega a un punto en el año 2000 y aparece esa línea y no sigue la tendencia, sino que aparece un aumento. Y después del año 2006 desciende más o menos y vuelve otra vez a lo que era el camino natural. Entonces, si nosotros unimos el precártel, que es lo que está a la izquierda desde el 94 al 2000, con el postcártel del 2006 al 2009, tendremos que en medio queda una línea de discontinua en la cual, en esa línea, es una primera estimación de lo que sería el mercado sin cartelizar. Lo que ocurre es que, claro, aquí tomamos solo 2 puntos. Es decir, esto para los que sepan valoración, pues uno de los métodos que hay es calcular una recta que pasa por 2 puntos de pares de valores entre la variable explicativa y el valor de mercado, que es exactamente esta línea discontinua. Esta línea discontinua, para que realmente tuviera valor, tendría que haber sido estimado el comportamiento de toda la parte anterior al cártel, que está a la izquierda, y toda la parte posterior, que está a la derecha. Es decir, un modelo econométrico cronológico donde la variable tiempo tomaría valores entre el 94 y el 2000, el 94 y el 2009. Entonces, estos son los métodos, digamos, diacrónicos. Estos métodos, ya aquí podemos plantear un primer problema, y es que cuando se analiza un cártel desde la perspectiva valorativa, pues nos encontramos en que hay 2 fases de transición, es decir, la disposición que sanciona a los fabricantes de camiones establece el 17 de enero de 1997 como principio y como final el 18 de enero también del 2011. Entonces, claro, la representación de lo que es el cártel legal son las 2 rectas verticales que delimitan el tiempo. Son rectas verticales. Parece algo así, tan irreal, que cuando unos fabricantes se ponen de acuerdo para formar el cártel, pues organizan una fiesta y en esa fiesta pues lo publican a los 4 vientos de que se han organizado para el cártel. Y cuando dejan de tener el cártel, pues organizan otra fiesta y dicen que se han organizado para dejar el cártel. La realidad es mucho más compleja porque movilizar estas grandes empresas para que se pongan de acuerdo y además con una importante ingeniería mediática de presentar la información
para que no se note, porque claro, 14 años del cártel de camiones y la Unión Europea no se había enterado. Pero es que no se hubiera enterado si no hubiera habido un chivatazo. Es decir, que esto es todas unas operaciones de ingeniería, tanto al partir como al terminar. Y del terminar, ¿qué es lo que ocurre? Pues el efecto frenada. Estamos hablando de camiones, todos sabemos que vamos conduciendo y si frenamos hay un recorrido, digamos, de arrastre que depende de la velocidad y de la masa, como se explica en física. Nosotros frenamos en un momento determinado y cuando hay un accidente vemos las rayas que ha dejado ese vehículo que está después de la... Esto está ya muy estudiado y además hay un tribunal, me parece que es el Tribunal Alemán de Frankfurt, que ya ha reconocido que el cártel no termina cuando termina el cártel oficial, sino cuando termina el comportamiento, digamos, conjunto para la subida de los precios, que puede ser voluntario o puede ser no voluntario, porque aunque hubieran querido frenar en seco y terminar el cártel en ese momento, pues no se desmonta un tinglado de esta categoría de la noche a la mañana. Es más, hay un profesor italiano que dice que el cártel de los camiones sigue vivo, o sea que si siguen manteniendo los precios de los mismos precios de cuando fueron, digamos, fueron denunciados, porque aquí estamos hablando del 2010, del 2011, y hasta el 2017 no aparece el 16 no aparece la decisión. ¿Qué es lo que dice la decisión? Bueno, pues el día 19 de julio de 2016, la Comisión Europea de Derecho de la Competencia toma una decisión relativa a un procedimiento en virtud del artículo 101 del Tratado no sé si en este momento es funcionamiento o fundación de la Unión Europea, creo que es fundación, aunque aquí tenemos funcionamiento, sobre el EEE, Espacio Económico Europeo, AT 39824 de camiones. Toma esta decisión, que es la que genera la sanción. De ahí hemos extraído algunos párrafos y dice, todos los destinatarios son los sancionados, intercambiaron listas de precios brutos e información sobre los precios brutos y la mayoría de ellos participaron en el intercambio de configuradores informáticos de camiones. Y aparece ahí toda la multa. La sanción, aquí la Unión Europea, la Comisión llama precios brutos, pero esto en el lenguaje del mercado de camiones no son tales precios brutos, son precios recomendados. Es decir, son los precios que cada fabricante proporciona a los intermediarios como una orientación de los precios sobre los que se tienen que mover. En algunos casos son precios máximos, es decir, que no pueden pasar de ese precio, precios que tampoco pueden ser excesivamente rebajados porque entonces hacen la competencia a otros distribuidores, y estos en todos los mercados aparece esta información de los fabricantes. Aparece a continuación más información. Esto facilitaba el cálculo del precio bruto de cada configuración de camión posible, es decir que las listas, ahora después lo veremos más tiempo, afectaba a todos los modelos, a todas las configuraciones de camión posible de todos los años y de todas las marcas.
Es decir, que estamos hablando de una base enorme de datos que facilitaban los fabricantes a sus distribuidores para que los manejaran. Pues unos hablaban de posibles rebajas, el comprar un número alto de camiones era importante, el leasing, el factoring, es decir, aparecían todas las figuras que el mercado se comportaba. Y esto es uno de los temas más controvertidos. ¿Por qué es el tema controvertido? Porque en realidad el comprador del camión no paga exactamente estos precios, sino que paga lo que se llaman los precios netos. Pero obviamente estos precios netos vienen determinados, vienen influidos o vienen correlacionados, sería la palabra técnica adecuada, que no es ni dependiente ni independiente, correlacionados por los precios brutos. Y hay unas declaraciones tajantes de la señora Vestager. La señora Vestager, cuando se presenta este documento, dice: no andemos con cuentos. Los fabricantes subieron los precios de referencia recomendado o precios brutos para influir en todo el mercado, para influir en los precios netos. Luego, el cártel ha sido definido y ha sido propuesto por los precios recomendados, pero el efecto son los precios netos. Es decir, que desde un punto de vista estadístico es muy importante lo que vamos a decir. ¿Por qué es importante? Porque resulta que los precios brutos están todos los precios de todas las marcas, de todos los modelos, durante todos los años, ¿vale? Esto es lo que se llama una población. Es como si fuera un censo. Es decir, imaginemos que queremos conocer la edad de los valencianos. Y entonces, pues, se hace un muestreo y se muestrean, pues, 2 millones de valencianos. Y aparece ahí unos resultados. Dice, no, pues ahora vamos a hacer 3 millones de valencianos la encuesta. 3 millones de valencianos. No, pues ahora 4 millones de valencianos. Bueno, pues eso seguiría siendo una muestra. Para saber realmente la edad de los valencianos, tendríamos que ir al censo, donde está la fecha de cada uno, y cogerlos todos. Entonces, cualquier análisis que se haga partiendo de los precios netos, los precios que ha pagado el comprador, serán precios de una muestra que estará sesgada o que tendrá un determinado valor. Mientras que los precios brutos publicados de manera oficial, que están a disposición de todo el mundo y que han sido proporcionados por los propios fabricantes, están todos. Esto es muy importante. Es una de las causas, entre otras cosas, aunque se tratara porque les habían pillado manejando estos precios brutos, en el cual la comisión, porque no iba a ir país por país buscando datos incompletos y datos sesgados. Bien. Significa que la base de datos es fundamental en cualquier análisis econométrico. La idea es que existe, desde un punto de vista conceptual econométrico, una diferencia total entre lo que es una población y lo que es la muestra. Es decir, lo que es la totalidad de lo que queremos estudiar y una muestra de
esa población. Y evidentemente la fiabilidad, la consistencia, las características de esa población de precios recomendados oficiales por parte de los fabricantes es muy superior a cualquier muestra que pueda hacer cualquier análisis de otro tipo. Tendrían que tener todas las facturas de todos los camiones que se han vendido en la Unión Europea para tener unos datos de la misma categoría que los tienen los datos oficiales. La base de datos pues ha de ser más potente, es la de precios de lista recomendados, es decir, los datos de los propios camiones. Y aquí pues tenemos que tener en cuenta dos mercados. Un mercado factual, que se llama, y un mercado contrafactual. El mercado factual es un mercado real, de precios reales de los camiones. Precios reales en el sentido de que de datos reales, por llamarlo así, que es la base de datos de los precios recomendados. Esto pues es lo que se ha pagado los camiones que se han comprado en la Unión Europea en este periodo. Y está el problema gordo de este tema, valga la frase, está el medio de la cuestión, que es construir una contrafactual. Es decir, buscar una estimación de ese mercado que nunca fue, pero que el tasador tiene que estimar de una manera o de otra. Ya sabemos las posibilidades. Una posibilidad es la de coger los precios de Estados Unidos, ver que allí, ahora lo veremos un poco con más detalle, que los precios de los camiones apenas han subido en este periodo de tiempo. ¿Vale? Y eso podría servir. Podría ser una zona. Otra es que el primer artículo de la decisión, sancionadora, dice que distingue dos tipos de camiones. Esto no, a ver, vamos a quedarnos aquí. Divide el mercado de camiones en dos grandes subconjuntos. Los camiones mayores de 6 toneladas, que son los llamados camiones medios y pesados, que a estos les aplica el cártel. Y los camiones de menos de 6 toneladas, que estos no están afectados por el cártel. Entonces, la idea nuestra es utilizar esos camiones, el mercado de camiones menores de 6 toneladas, como el mercado contrafactual, porque no están cartelizados. Con una ventaja, digamos, adicional, y es que entre 6 toneladas de peso y 40 toneladas de peso hay un baremo ahí de 34, digamos, dígitos, 34 pesos diferentes. Mientras que en el caso de los camiones ligeros con menos de 6 solo hay 3 dígitos. Entonces, evidentemente, la diferencia de los resultados que vamos a obtener en el mercado cartelizado estadísticamente será muy diferente del mercado no cartelizado. Además, la Unión Europea, la Comisión, establece que los camiones medianos y pesados son el mismo camión a los efectos de su cartelización. Es decir, que no hay dos decisiones, una para los medianos y otra para los grandes. Entonces nosotros hacemos el siguiente planteamiento. Lo más parecido a un camión mediano es un camión pesado, hasta el punto de que ambos están en la misma situación. Y lo más parecido a un camión mediano
es un camión pequeño. Luego, un camión pequeño es lo más parecido a los camiones medios y los camiones pesados. Pura lógica en ese sentido. Porque además resulta que, entre otros, alguna empresa, parece que es Mercedes, pues no tiene la misma calificación en sus vehículos que tiene la Unión Europea. Los americanos tampoco, y vemos continuamente cómo hay camiones que la Unión Europea considera cartelizados como camiones ligeros y camiones ligeros que la Unión Europea no consideraría como cartelizados. Luego hay una franja, digamos, de confusión o de intermediación, con lo cual la defensa que nosotros hacemos de que el camión medio es igual, no es igual, sino es semejante. La directiva habla de las palabras semejante, parecido, similar, análogo. Esas son las tres ideas. Bien. Pasamos ya a una pequeña aportación en el año, hacía muchos años, en el año 84 creo, publicamos dos profesores de la Universidad Politécnica un método que se publicó en una revista de impacto, que era la valoración de empresas a través de los mercados que no existían. Es decir, que hay mercados que no existen. Por ejemplo, la idea era la siguiente: la bolsa, la información de la bolsa, permite valorar las empresas a través de la cotización de la bolsa. El valor de capitalización de una empresa es el valor de sus acciones por el valor de cada una de las acciones. A ello habría que añadirle el valor de control. Entonces, hay métodos de valoración de empresas que están vinculados precisamente al tema de utilizar la información de bolsa. Pero había otras empresas en aquel entonces, estamos hablando antes de la burbuja inmobiliaria, en la cual las empresas, había empresas que no podían cotizar en bolsa por su naturaleza, que eran, por ejemplo, las cajas rurales, las cooperativas, las empresas públicas, etc. Entonces, nosotros pensamos la idea de ver cómo podíamos establecer un criterio de valoración de que estas empresas pudieran ser valoradas de acuerdo con los criterios de la valoración. Es decir, que estas empresas pudieran entrar en el mercado bursátil. Cuando esto se presentó, pues concretamente, además de publicarlo en una revista de impacto, pues nos criticó la Confederación de Cajas de Ahorro, porque decir que no tenía ningún sentido que valoráramos las cajas de ahorro. Claro, después cuando vino el problema, cuando vino la quiebra, pues entonces se tuvieron que valorar todas con este método y con otros. Esta idea, pues la hemos extrapolado al campo que nos ocupa, es decir, al campo de crear un mercado. De la misma manera que nosotros pensábamos que podíamos crear un valor bursátil de aquellas empresas que nunca cotizarían, por lo tanto que no existía, pues nosotros pensamos que podríamos crear también mercados que no existían, como era el mercado que estábamos haciendo. Para ello, ¿qué es lo que hacíamos? Pues ver cuál era el comportamiento del mercado de los camiones no cartelizados y suponer que estos mercados no cartelizados eran análogos a los mercados que hubieran tenido los camiones grandes cartelizados si no hubieran, es decir, si la canción, lo que pudo haber sido
era exactamente eso de cómo se hubieran comportado. Entonces aparecen aquí unas ecuaciones un poco complejas, donde el precio de un camión viene dada por una serie de variables explicativas: la potencia, la masa máxima, la marca, si tenían aplicada la norma euro o no, y el año del cártel, etcétera. Con estas ecuaciones llegamos al siguiente resultado, que es este de aquí. Por una parte tenemos los camiones cartelizados en azul, que es cómo se han comportado, y en rojo tenemos los camiones de ligeros que no están cartelizados, cómo se han comportado realmente. Si no hubiese estado cartelizados, los camiones grandes se hubieran comportado como los camiones pequeños. No en términos absolutos, que eso puede llevar a un error, sino en términos porcentuales, que es lo que realmente nos interesa. Es decir, que hubiesen aumentado de esta manera. Este es un poco la aplicación de un método sincrónico en el cual la sincronía se produce de comparar camiones cartelizados grandes y medianos y camiones no cartelizados en el mismo periodo de tiempo, es decir, en el periodo del cártel. Con lo cual eliminamos el problema que ya habíamos dicho, que es el de las etapas de transición. Es decir, el inicio del cártel, la diferencia que hay entre el inicio del cártel oficial, legal, que dice la sanción, del inicio del cártel real. Ese es un poco el meollo de la cuestión. Esto, pues, da ese 16%, 16 y algo por cien, que es lo que ha aceptado el Tribunal de lo Mercantil de Valencia, el Tribunal 3, en este momento en primera instancia. Algunos trabajos anteriores pues se estaban situando en el 5%, el 10%, y esto supone pues un aumento importante. Podíamos haber seguido otro método, que es el caso de Estados Unidos. Por ejemplo, el mercado en Estados Unidos, pues mientras que en Estados Unidos un camión promedio con un precio de $68.000 experimentó una bajada entre el 97 y el 2010 del 5,76, en España subieron sus precios de lista bruto por encima del 21%, entre esas mismas fechas. Otra gráfica, pues aquí vemos el comportamiento de todos los precios y vemos cómo desde el principio, la recta la línea discontinua, pues marca la evolución de los precios de los camiones en Estados Unidos, y como veremos, pues no tiene nada que ver con la evolución de los precios. Estamos hablando de precios reales con la evolución de Estados Unidos. Probablemente, si se hubiera aplicado el método diacrónico, el método sincrónico espacial, temporal o geográfico, pues la diferencia esta se hubiera ido al 21 o al 25%. Pero creemos que este sistema de comparar camiones cartelizados y no cartelizados de distinto tamaño es más sólido, porque estamos hablando de las cifras de las mismas listas
tanto unos como otros pertenecen a la información proporcionada por los fabricantes, es una muestra homogénea, y aquí pues serían una muestra de suponer que las condiciones del mercado en Estados Unidos es parecida o comparable a la de España. Si hubiera sido Francia o Italia, pues sí, pero en este caso no. A continuación tenemos, es la publicación en Estados Unidos desde 1983, y vemos como los años del cártel aparecen precios, digamos, a la baja, o sea, mientras aquí suben. Y ya, pues, ¿qué es lo que ha pasado en otros países? Pues mira, aquí tenemos el caso de Eslovaquia, que marca lo que están trabajando. Estos han recuperado hasta 340 millones de euros debido a un cártel de camiones fijo. Toda Eslovaquia ha pedido digamos, una indemnización conjunta, que eso pues hubiera a lo mejor sido interesante que las sociedades hubiesen demandado conjuntamente, pero pues aquí cada uno ha ido por su lado, porque hubiese sido algo mucho más potente y fijo, pero pues la cosa está ahí. Y ya para finalizar, pues aquí tenemos un poco lo que está pasando en España, o lo que estaba pasando en España hasta el 2012. Vemos que va aumentando el volumen, pero que solo se recupera el 25% del valor de estos cárteles. Es decir, que posiblemente, por lo menos una opinión personal, es de que en España las valoraciones que hace la Comisión de los Mercados y de Defensa de la Competencia pues no sean suficientemente contundentes o digamos convincentes para alcanzar nada. Bueno, y he ido un poco a prisa para dejar un periodo de coloquio, si alguien tiene interés en algún tema. Muchas gracias por su atención, y si tienen alguna duda en un tema que, como pueden ver, va a dar para un curso y más, pues está planteado. Y vuelvo a insistir la idea de que los profesionales de la ingeniería y de la tecnología, pues se abre un camino importante, un nicho de mercado importante, y que en lo que es la sistemática de la valoración, además de la valoración hipotecaria, expropiatoria, fiscal, daños y demás, aparece la valoración colusiva como una línea de investigación nueva que está ya hay mucha bibliografía en Europa, pero que aquí en España predomina la bibliografía de carácter legal, pero no aparece prácticamente en ningún trabajo, posiblemente y algunos que aparecerán ahora con todo el tema de los camiones, aparecerán ya trabajos técnicos de valoración en los que ahí pues se pueden mover los ingenieros que entienden eso. Gracias por su atención. Sí, no, muchas gracias, Vicente, por tu exposición y principalmente por clarificarnos lo que ha sido este cártel de los fabricantes de camiones. Se abre un turno de preguntas por si alguien quiere intervenir, preguntar, ¿ha quedado alguna duda? Sí. Hola, buenas tardes. Quería hacer una matización primero y luego una pregunta, si me lo permite. En primer lugar, en cuanto al efecto frenada que se ha referido, y es que curiosamente además los fabricantes utilizan el método de temporal comparando el durante y el después, porque claro, es tanto como
segundo lugar, en cuanto a la valoración que ha hecho usted del daño, realizando un método sincrónico y utilizando el método de los vehículos ligeros, entiendo que la estimación que su informe ofrece, que es un 16,68. Entiendo que esto será un valor mínimo, porque, claro, los vehículos ligeros son fabricados en parte por los propios infractores y no sé si usted ha tenido en cuenta, y esta es la pregunta, el posible efecto paraguas y, coloquialmente, si me permite, la contaminación que esos precios ligeros hayan podido ya tener sobre la evolución de los precios cartelizados. Es decir, aunque no fuesen cartelizados, puede haber lo que la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea conoce como un efecto paraguas, y es que los propios compradores de vehículos ligeros pueden indirectamente haber sido afectados. Sí, efectivamente ocurren varias cosas. Lo que pasa es que existe una puede existir una contaminación y que los camiones ligeros estuviesen mínimamente contaminados, mínimamente. Lo que ocurre es que mientras en el caso de por ejemplo, en el caso de las cabezas tractoras, el 100% de la producción y del mercado está en manos de las 6 empresas, de los 6 fabricantes multados. Entonces tienen el control. Sin embargo, en el caso de los camiones ligeros, tiene la ventaja de que además de los fabricantes cartelizados, están otros fabricantes no cartelizados. Es decir, que en el caso de los cartelizados hay 6 y de los no cartelizados hay 20 marcas distintas, bueno, 20 o las que sean, muchas más, y esas son distintas. Esto plantea un tema teórico, pero plantea también un problema a la hora del cálculo, y es que el cálculo con 6 variables de marca no es lo mismo que el cálculo con 20 variables de marcas. Eso supone que las correlaciones que tienen más marcas y menos datos, o sea, la población de camiones ligeros son muy pocos datos porque solo son de entre 3 y 6 y además tienen más marcas. Luego, todo lo que significa significación de las marcas es mucho menor, desde el punto de vista estadístico. Yo creo que el tema del postcártel cartelizado, pues eso ya no hay ninguna duda en Europa. Es más, ya lo he dicho, un profesor italiano pues ha hecho un estudio donde dice que los mercados no han bajado. Es decir, esto no ha ocurrido. Y lo demuestra a través de un estudio de una serie de casos. Y además es que la primera idea de cualquier cártel sería no bajarlo enseguida porque les pillan. Es decir, si llegan el día, o sea, igual como el tema del inicio, nosotros hemos despreciado los 2 años extremos porque no hay una fiesta el día que se ponen todos de acuerdo y hacen una rueda de prensa y dicen, vamos a subir los precios de los camiones. Entonces, esa parte es mucho más dudosa porque es más difícil de estudiar, porque es la de hace 23 años ya, el mercado de hace 23 años, y la otra es que es una estrategia. Pero es que además estamos, digamos, frente a equipos muy potentes de las empresas estas y hay un proceso de distracción en los datos. Por ejemplo, llega un año y faltan los de una marca. Llega otro año y resulta que lo que antes dividían entre 200 y 200
caballos, pues ahora pasa de 201 a 251. Entonces, claro, cuando eso lo metes dentro del modelo econométrico, pues esto te aparece ahí un punto singular. Entonces, además de toda la operación en sí misma de compartir esa información, hay toda una operación de ingeniería mediática en la presentación de los datos. El tema post está el tribunal de, no sé, han dicho de Frankfurt, me parece que es, el que ya dice que sí, que se puede. Y está este profesor, y que no lo hubiera podido traer, que dice exactamente de que el cártel sigue, o por lo menos seguía hace 2 o 3 años. Eso, pues, pero eso ya queda un poco fuera, ¿vale? Bien. ¿Alguna cosa más? Luis. Recientemente también salió empresa que desde el Tribunal Supremo había confirmado unas multas al sector del automóvil en España, una especie de red donde también se comunicaban los precios y de alguna forma los fijaban. ¿Hay un paralelismo con esto o es otro tipo de delito? No, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo, que posiblemente pues eso sea el próximo cartel, que no sabemos si será en España o en Europa. Si es en Europa tendrá que ser la Comisión, y si es en España será la Comisión de la Competencia. Vamos a ver, las dos variables que explican más el precio de un camión son la potencia y la masa máxima admisible, ¿vale? En el caso de los coches, también tengo yo algún estudio hecho, porque en un principio contemplamos la posibilidad de que fuera con los coches, pero ya se aleja un poco más. En el caso de los coches influye en primer lugar la potencia, en segundo lugar la velocidad máxima, estoy hablando de coches de cierto nivel, y en tercer lugar la longitud. Estas 3 variables son las que determinan el precio medio de los coches. En el caso de los veleros ya lo hemos dicho, que es la eslora. En el caso de los yates es la eslora y la potencia. Es decir, en los cárteles lo único que va a variar es la naturaleza técnica de las variables explicativas del valor de mercado. Así es eso, simplemente. Hay en este momento un caso ya, porque ya que nos afecta a los agrónomos, que es el cártel de la leche en Galicia, que ahí pues en vez de ser un monopolio es, o sea, un oligopolio, es un oligosonio, donde los comerciantes, los fabricantes se han puesto de acuerdo para comprar la leche a los ganaderos más baja. Y aquí habrá que ver pues el precio de la leche. Y aquí posiblemente sí que se pueden utilizar los métodos de comparación temporal, porque está en todo el mercado de la Unión Europea, que sigue en un mercado más competitivo. Pero cualquier cosa, y el tema de los coches es el que puede estar al caer, eso va a ser un mercado cada día más importante, porque hay muchas empresas transnacionales y cada día más potentes. Y también, lo que hemos estado hablando con Salvador, con el decano, el tema de las telecomunicaciones y de la informática va a ser el tema estrella. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, en el origen, es mucho más fácil ponerse de acuerdo empresas tecnológicamente punteras porque tienen menos competencia que empresas convencionales. De ahí que todo esto de los cárteles nació en Estados Unidos durante la Revolución Industrial. ¿Por qué? Pues porque no es fácil crear una empresa como Google, no es fácil crear una empresa como Volvo.
Entonces, estas empresas grandes, tecnológicamente muy avanzadas, cuanto más avanzadas, más empresas pequeñas se quedan fuera, pero se quedan de manera natural. Y al quedarse mejor de manera natural es más fácil pactar ya en lo que es obtener un beneficio y causar un daño. Sí, pero fue una situación similar a la del 2015, cuando entre el 2006 y el 2013 determinadas marcas de automóviles también intercambiaron información sensible para que sus precios más o menos fuesen conocidos por lo que era la competencia. Se libraron dos marcas que fueron las que denunciaron al resto. Siempre tiene que haber alguien que claro, el que se libra de la sanción aporta toda la documentación y sancionan al resto. Estaba viendo las sanciones, por ejemplo, General Motors fueron 22.827.000 euros y en total de las sanciones 171 millones de euros. O sea que eso ya viene de antaño. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo simplemente agradecer a don Vicente y a Natividad el haber estado aquí con nosotros en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, nuestra casa, vuestra casa, y felicitaros por la exposición que ha realizado don Vicente, que nos ha aclarado bastante lo que ha sido el tema de los daños colusorios en un sector como es el de la libre competencia. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.